Escapó de su casa con sus 2 hijos y se escondió en un viejo pedazo de tierra del tamaño de un hueco. En el pequeño y pobre pueblo en el que Amaranta había tenido que nacer, la imaginación era lo único que ayudaba a los niños a sobrevivir y permanecer alegres en un ambiente hostil. Por eso, ella, que solo tenía 6 años, había aprendido a hacer de una pequeña ramita o de una bola de barro sus juguetes favoritos, imaginando que eran la más linda muñeca que veía en los comerciales de televisión o el balón de baloncesto que saltaba como su pelota de barro no lo hacía. A pesar de todo, había aprendido a permanecer tranquila. Sus padres no solo eran pobres, sino que tenían una pésima relación. Aunque el padre nunca llegó a golpear a su esposa, habían ocasiones en las que parecía que estaba a punto de hacerlo, y esto hacía que ella se sintiera constantemente insegura en su propia casa. Pero a Amaranta le trataban lo mejor que podían. Ella creció pensando que tal como sus padres tendría que crecer, formar una familia y pasar toda su vida en el mismo pueblo. En su inocencia creía que tal vez las personas que habitaban más allá de los límites de su población eran asesinos o estaban enfermos, y por eso casi nadie se iba nunca, y aquel que se iba nunca regresaba. Los niveles de endogamia en aquel pueblo eran tan elevados que cada vez eran más comunes los casos de niños recién nacidos con problemas de salud que no lograban vivir más allá de los primeros meses. Con el tiempo, que un niño viviera más de 7 años se consideraba un milagro, y fue para ese entonces cuando ya Amaranta era una mujer fértil, a la que sus padres le estaban buscando esposo con insistencia. No tardaron en encontrar lo que ellos consideraban un buen partido para su hija. Era pobre, como todos, pero por lo menos parecía fuerte, y quizás los hijos de ambos podrían nacer sanos y sobrevivir. Los viejos empezaban a echar de menos las risas infantiles en las calles, y todos estuvieron muy pendientes del compromiso de Amaranta. Ella no estaba segura de querer casarse con nadie, pero tampoco sabía que podía negarse y hacer su propia vida. Así que aceptó el destino que los demás le estaban forjando y se casó una mañana gris con 17 años, con un hombre que ya rondaba los 30 años. Al comienzo, Amaranta se sintió extraña con su nueva vida, pero su esposo supo ganarse su confianza para que estuviera más cómoda, y pronto ella quedó embarazada. Fue después del nacimiento de su hijo cuando comenzaron los problemas entre ellos, pues tenían 2 visiones muy distintas acerca de la crianza. Él quería tratar al niño con mano dura, como lo habían hecho con él, y aunque sus padres también habían sido estrictos con ella, desde pequeña había pensado que si algún día tenía un hijo, sería mucho más amorosa y encontraría la manera de corregirlo sin necesidad de usar la violencia. Su esposo no estaba de acuerdo y constantemente discutían al respecto. 3 años después nació una niña, y la convivencia entre los dos se hizo prácticamente insostenible. Si el padre había intentado ser rudo con el niño, con la niña quería controlarlo absolutamente todo. Además, con ninguno de los 2 hijos había permitido que Amaranta los amamantara por más de 3 meses. Ese era el tiempo que él consideraba necesario, pues decía que más allá de eso solo servía para generar un apego mayor entre los niños y su madre, y él no quería que el vínculo con ella fuera mayor que con él. Era una relación tan insana que cuando Amaranta le contó todo lo que estaba pasando a su madre, ella le dijo que la apoyaría si decidía abandonarlo, a pesar de que sabía que todos en el pueblo se le vendrían encima. Entonces, una noche, Amaranta tomó lo poco que tenía y con sus niños en brazos salió de la casa sin ser vista. Fue cuando llegó al límite del pueblo, cuando se dio cuenta de que en medio de su desesperación no se había tomado el tiempo para hacer un plan y en realidad ahora no tenía a dónde ir.
Caminó sin rumbo hasta el amanecer y todo el día siguiente, y para cuando llegó la noche nuevamente, Amaranta todavía no había encontrado un nuevo lugar. Sabía que a esa hora ya su esposo habría salido a buscarla y que detenerse no era buena idea, pero ella y sus hijos estaban demasiado cansados. Entonces, como pudo, retiró la maleza de un pequeño montículo de tierra que encontró. Allí había un hueco que parecía conducir a una cueva. Amaranta confió en que si se escondía allí y volvía a tapar con maleza, quizá no la encontrarían si alguien pasaba cerca. Así que, confiando en su buena suerte y en no encontrar ninguna alimaña dentro de la cueva, se adentró a través de aquel hueco con sus hijos, y los tres pasaron allí la noche. La luz del día se coló entre las ramas, y Amaranta se asombró de lo bien que había dormido esa noche, a pesar de todas las preocupaciones y de la incomodidad. Sus niños aún dormían, y decidió dar un vistazo al lugar en el que se encontraba. Entonces, despejó la entrada de la luz y de repente se quedó muda ante lo que estaba viendo. En aquella cueva había un botín de monedas que ella no conocía, pero que parecían muy valiosas. Sabía que seguramente estaba cerca de alguna ciudad también desconocida y que quizá, si lograba llegar, sus hijos y ella podrían tener por fin una nueva vida, gracias al dinero que había encontrado. Fue así como, sin temor de ser encontrada y con las energías renovadas, salió de la cueva con sus hijos, esta vez llevando un peso extra, el del cajón lleno de monedas. A Amaranta no le importó el peso sobre su espalda, porque la esperanza le estaba dando las fuerzas necesarias para buscar un mejor futuro. Y solo 2 horas de camino después, Amaranta encontró indicios de que estaba cerca de su destino, cualquiera que ese fuera. Entonces, totalmente sucia de polvo y de sudor, con un niño pequeño y una bebé colgando en su espalda y con un extraño cofre, entró Amaranta en aquella ciudad que se convertiría en su nuevo hogar. El sitio al que había llegado no era parecido a su pueblo, era mucho más bonito y las personas parecían tan gentiles y educadas que no entendía a qué era lo que le tenían miedo los habitantes de su pueblo. Comprendió que aquellos que se habían ido no habían vuelto nunca porque habían encontrado una buena vida y no porque hubieran sido asesinados y aprisionados como sus padres alguna vez le habían dicho. Por suerte, Amaranta se encontró al llegar a una amable mujer que le ayudó no solo a encontrar a alguien honesto que evaluara el botín que había encontrado y que le diera el precio justo, sino que le presentó a muchas personas que le fueron ayudando a instalarse con sus hijos y a conseguir un trabajo. El tesoro que había encontrado en realidad no era tan valioso, pero le había alcanzado justo para lo que quería, para obtener su libertad. Amaranta nunca volvió a ver a su esposo ni a sus padres. A estos últimos los recordaba con amor, pero sabía que debía quedarse allí por el bien de sus hijos y no intentar contactarlos. Y así, ella por fin pudo ser feliz y educó a sus hijos desde el amor y no desde la violencia. Rompió de ese modo una tradición que los había encadenado tanto tiempo a un pueblo sin futuro. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.